Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 7 de la materia modelos financieros correspondiente al 18 de septiembre del 2020. ¿Sí? Nosotros acabamos de ver lo que son, bueno, estamos viendo lo que son modelos que incluyen variables cualitativas, ¿sí? Estas variables cualitativas pueden ser nominales, ¿sí? O generalmente son nominales o puede ser una variable de dos nombres solamente, lo cual le llamamos dicotómica, ¿no? Una variable dicotómica también es una variable nominal, ¿ya? Estas variables se presentan características y lo que hemos hecho en los modelos es simplemente adaptarnos a eso, ¿ya? Entonces, vamos a ir explicando estas variables dicotómicas. Ahora van a ser el punto central de nuestras regresiones. Vamos a avanzar ahora a lo que es un modelo logístico binario, ¿ya? Y este modelo logístico binario nos va a permitir calcular las probabilidades, o sea que es un modelo más avanzado ya. Y en sí, recordando qué es lo que hemos visto para el examen también que va a ser la siguiente clase, ¿ya? Tenemos modelos de regresión lineal, modelos de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, sabemos calcular el R cuadrado, el coeficiente de correlación también. Posteriormente hemos visto las regresiones curvilíneas, es decir, la regresión logarítmica, exponencial, potencial y la potencial, exponencial, cuadrática, inversa, logarítmica, ¿no? Hemos visto todas esas regresiones. Posteriormente, terminando esas regresiones, hemos visto lo que es una regresión multivariante, hemos visto lo que es una regresión multivariante con variables dicotómicas y hemos visto lo que es una regresión multivariante con variables ficticias, ¿sí? Recuerden, las variables ficticias era cuando teníamos una variable cualitativa con 3 categorías, digamos, se creaban 2 variables ficticias, con 4 categorías se creaban 3 variables ficticias, ¿no? Hasta ahí, ¿hay alguna duda de lo que hemos hecho? Dinos, Kevin. Ya, bueno, entonces ese silencio refleja que no hay ninguna duda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comenzar a avanzar, ¿sí? El siguiente tema, o el siguiente tipo de modelo, que seguiríamos en el tema con variables cualitativas. Estoy preparando la pizarra para explicarles, ahora sí. Entonces, ahora sí les comparto. Lo que vamos a ver ahora son una regresión logística binaria. ¿Sí? ¿Qué entendemos por regresión logística binaria? Vamos a explicar esto y quiero que tomen mucha atención, por favor. La regresión logística binaria va a tener una Y, ¿sí? Y posteriormente va a tener, como siempre, X1, X2, las X necesarias, ¿ya? Etcétera, hasta X sub n, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que cuando nosotros construyamos los datos, ¿sí? Vamos a responder a la construcción de una tabla, de una tablita de datos, donde Y solo puede tomar valores 0 y 1. X1 puede tomar cualquier variable, ¿sí? O puede tomar cualquier valor, puede ser dicotómica, puede ser cuantitativa, puede ser, si es cualitativa ya vamos a tener que introducir variables ficticias,
Entonces, generalmente vamos a esperar que sea una variable numérica, es lo que mejor queda, ¿sí? Se puede hacer también con no numérica, pero x2 también numérica, digamos. Entonces, esto es lo que vamos a plantear. Y con todo esto, nosotros vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a desarrollar un modelo, ¿sí? Que en los resultados esta vez solo se puede realizar por el SPSS o un programa estadístico. El Excel ya no lo puede realizar. Por lo tanto, vamos a utilizar el SPSS. ¿Y para qué? Para encontrar una ecuación que nos va a decir Y igual a más BX1 más CX2, ¿no es cierto? Y esto que vamos a obtener no nos va no va a ser el pronóstico, o sea que esto es un paso previo. Antes esto era la culminación, ¿sí? Y esto era el final del modelo y luego realizábamos las interpretaciones, realizábamos las proyecciones y se acababa. Por lo tanto, esto ahora no va a ser el final del modelo, ¿sí? Sino el modelo va a continuar. Y para eso vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Una fórmula que va a calcular, ¿sí? Esto, ¿ya? Y lo va a convertir en una probabilidad. O sea que aquí reemplazando nos puede salir Y800, digamos. Pero nosotros tenemos que ser capaces de reemplazar en una ecuación y una vez reemplazada en esa ecuación, ¿sí? Vamos a tener los valores del pronóstico, para lo cual necesitamos sí o sí reemplazar en una ecuación, ¿ya? Entonces, esta ecuación lo que va a hacer, va a adaptar los datos de la siguiente forma. Ahora se los voy a dibujar, ¿sí? Entonces, esta ecuación va a ser lo siguiente, que en un eje que yo tenga, ¿sí? Un eje cartesiano donde Y tenemos aquí y X tenemos aquí, la ecuación que yo voy a utilizar va a transformar esto, que es una regresión lineal o una regresión lineal en 3 dimensiones, ¿sí? Lo va a convertir en una regresión de este tipo o en resultados de este tipo. ¿Sí? Es decir, que los resultados, la mayoría de los resultados nos van a dar como resultado o 1 o este punto de aquí que es 0. Aunque van a haber puntos como por ejemplo esto, sería 0,50. ¿Ya? Y todo esto de la Y, ¿sí? Todo esto de la Y que estoy calculando es el porcentaje o la probabilidad. Esto es un porcentaje o la probabilidad. ¿Ya? Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Mi modelo, dime. ¿Sí había alguien que dijo listen o es mi imaginación? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Ya. Lo que voy a hacer ahora es, voy a construir un modelo para determinar la aprobación o reprobación de los estudiantes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A ver, les pregunto, ¿puedo hacer un modelo yo para pronosticar la nota? Pero no. Voy a hacer un modelo, eso estaba anotando, me he distraído un poco, perdón.
voy a calcular un modelo para determinar la aprobación o reprobación de los estudiantes. Entonces, lo primero que voy a plantear es lo siguiente. Mi Y va a ser igual a dos posibles resultados. Aprueba o reprueba. Entonces, dense cuenta que aquí mi modelo está construida en función a una variable dicotómica. O sea que esto que acabo de poner a prueba y reprueba, es decir, que mi Y es dicotómica. Mi Y solo tiene dos resultados, 1 o 0. Anteriormente nuestra Y siempre era cualitativa, pero ahora, o perdón, no era cuantitativa, pero ahora nuestra Y va a ser cualitativa con dos opciones, es decir, aprueba o reprueba. Eso es una cualidad, ¿ya? Entonces, así va a ser ahora nuestro modelo. Y X1, ¿de qué puede depender que aprueba o no aprueba una persona? A ver, ¿de qué puede depender? De la Digamos, nota, perdón, ¿de qué decías? de la nota, Obviamente, pero otro factor, digamos, las horas de estudio, ¿sí? Ya estamos, o sea, lo que yo estoy queriendo es calcular, recuerden, estos modelos, yo podría hacerlo sencillo y decir, ah, veo la nota y ya está, pero lo que quiero saber es qué influye en la reprobación o aprobación. Y quiero establecer antes de que alguien tenga la nota, porque con nota yo ya sé si ha aprobado o no ha reprobado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es si hay otro factor, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Tengo horas de estudio. Entonces, pregunto yo a mis estudiantes y les digo, oye, ¿cómo te ha ido en la materia Finanzas 2? Listo, y mis estudiantes ponen así. Y, digamos, la primera persona, Juan Pérez, dice, he aprobado. ¿Cuántas horas has estudiado? He estudiado 6 horas, ¿no? Hoy día tienen examen, no creo, ¿no? O sea, fíjense, no hay posibles respuestas dos, no hay, porque solo es aprueba o reprueba. Entonces, aquí, 0, esta persona, Juan López, ha reprobado. ¿Cuántas horas ha estudiado? Ha estudiado 2 horas. Luego, Felipe Quispe, ¿cuántas horas ha estudiado? Ha estudiado 4 horas y ha aprobado, ¿no? Luego le pregunto a Juana Suárez y Juana Suárez me dice, he reprobado y he estudiado 3 horas. Luego le pregunto a otra persona y no sé, esa persona me dice, he aprobado. ¿Cuánto has estudiado? 3.5 horas, ¿no? Y una persona más, le preguntamos a Ana Gómez y Ana Gómez dice, he reprobado. ¿Cuánto has estudiado? He estudiado 4.5 horas. Entonces, en mi gráfica, gráficamente, esto se ve de la siguiente forma. ¿Sí? Se ve de la siguiente forma. Primero, voy a ver, recuerden, 1 es aprobado y 0 es reprobado, donde los ceros los voy a graficar aquí. No importa cuánto la nota, ¿no? No importa, puedes haber reprobado con 49. Pero si has reprobado vas a entrar aquí a la categoría 0. Y si has aprobado vas a entrar aquí a la categoría 1 y los reprobados a la categoría 0, que debería estar pegado aquí, pero quiero que se distinga. Entonces,
Aquí va a estar las horas de estudio. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Entonces, la primera persona, ¿sí? Aquí, ha aprobado y ha estudiado 6 horas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas y ha aprobado, por lo tanto, yo marco aquí. Ese es el punto que se presenta a la primera persona. El punto que se presenta a la segunda persona es 0 y 2 horas. 1, 2 horas, 0. Luego, la siguiente persona ha aprobado y ha estudiado 4 horas. Entonces, 1, 2, 3, 4, ha aprobado. Posteriormente, 0 y 3. 1, 2, 3, reprobado. ¿Ya? Posteriormente, 1, 3.5, ¿no? Ha aprobado aquí y ha estudiado 3.5, aquí el medio. 3.5, aprobado. Y luego tenemos una persona que con 4.5 ha reprobado, ¿no? 1, 2, 3, 4.5, porque puede ocurrir, ha reprobado. Entonces, nuestra gráfica, teóricamente, yo ya sé que va a ocurrir lo siguiente, que la gráfica, el pronóstico que voy a hacer va a salir más o menos así. El que aprueba 10 horas aprueba, el que estudia 10 horas aprueba, 8 horas aprueba, 7 horas aprueba, 6 horas aprueba, 5 horas aprueba, 4 horas aprueba, 3 horas y media aprueba. Y luego esto se va a bajar así. Y todos los que estudien menos a 3 horas van a reprobar. ¿Se dan cuenta cómo es mi gráfica? ¿Ya? Voy a cambiar de color. ¿Y qué significa esta gráfica? ¿Y cómo se interpreta esta gráfica que estoy poniendo, que estoy dibujando ahora, que estoy sobrerayando, sobreescribiendo? Es la gráfica de la regresión, ¿sí? Donde la gráfica de regresión me dice lo siguiente. Me dice que las personas que han estudiado más de 3 horas tienen la probabilidad de aprobar, o perdón, las personas que han estudiado más de 3.5, ¿recuerdan este punto? Más de 3.5 tienen la probabilidad de aprobar. Las personas que han estudiado menos de 3 horas tienen alta probabilidad de reprobar. ¿Sí? Va a haber casos de personas que no estudien y aprueben, puede haber un punto aquí. Pero, ¿qué más tengo que pensar? Ahora, ¿qué pasa si yo he estudiado 3.2 horas? Entonces, 3.2 se encuentra aquí. Es este punto, ¿no es cierto? Y este punto, entre 0 y 1, ¿cuánto creen que da? Aquí me debes dar más o menos 0.2. ¿Qué significa este 0.2? Significa que esta persona tiene 20% de probabilidades de aprobar. Si ha estudiado 3.5 horas, o perdón, 3.4 horas, se encuentra por aquí. Perdón, muy torcido la línea. 3.4 horas por aquí. Entonces, ¿qué nos dice si ha estudiado 3.4 horas? Aquí más o menos se encuentra a un 70% de probabilidades de aprobar. Siempre van a existir casos atípicos, ¿ya? Casos atípicos. Entonces, eso es lo que queremos construir. ¿Se ha entendido? Sí, listen. Perfecto. Voy a poner otro ejemplo más para los que quizá no se hayan pronunciado. ¿Ya? Entonces, voy a calcular aquí, o voy a construir una tabla donde voy a tener lo siguiente. La Y va a decirme, o bueno, voy a decir primero que estoy estudiando, ¿no? Lo primero, siempre lo básico, saber qué estoy estudiando. Entonces, estoy estudiando la probabilidad de muerte
de pacientes, no de pacientes, sino de pacientes con coronavirus. Entonces, para esto tengo que haber preguntado a pacientes que sí han tenido coronavirus. ¿Qué cosas les puedo preguntar? Porque mi Y va a decir muerto, vivo, 0, 1, 0, 1, muerto, vivo, muerto, vivo, muerto, así, ¿no ve? ¿Qué cosas puedo preguntar o qué variables van a influir en que una persona se muera o no se muera con coronavirus? Enfermedad de base, Lisa. La edad, Deme un momentito, voy a anotar la primera opinión, que es muy, muy lógica, es lo primero que nos han dicho. X1. X1 es enfermedad de base. Ahora, ¿cómo voy a yo rellenar mis datos de enfermedad de base? Tiene, no tiene, ¿no ve? Sí, Tiene Lisa. 0, no tiene 1. O tiene 1, no tiene 0, ¿sí? Esta enfermedad de base es dicotómica, ¿no ve? Dicotómica, ya. ¿De qué más depende? A ver, alguien estaba participando ahí. De la higiene, Lisa. ¿Y cómo califico la higiene? La edad, Sí, la edad. La higiene es un poco difícil, ¿no? Tuviera que salir a preguntar, imagínense, le pregunto a Juan Pérez. No, veo los registros estadísticos. Juan Pérez, bueno, si ha vivido le puedo preguntar. Bueno, Juan Pérez, ¿ha vivido o ha muerto? Y me dicen, Juan Pérez ha muerto. ¿Tenía enfermedad de base? Sí, lo cual es 1, ¿no? Sí tenía enfermedad de base, ¿ya? Y esto significa que ha muerto. Y luego, yo le pregunto, higiene, ¿cómo voy a saber de la higiene de Juan Pérez? Tuviera que medir en función al número de veces que se bañaba, en función al número de veces que limpiaba su cuarto, o en función al número de veces que se lavaba las manos, no sé. Se puede, pero es complicado, ¿no? Sí influye la higiene, influye mucho, pero en nuestro modelo es difícil de medir, ¿se han dado cuenta? La variable número 2, edad. Edad va a ser X2. ¿Cómo mido edad? ¿Alguien tiene alguna idea? si es una persona de la tercera edad, pues tiene más probabilidad que una persona de edad media, promedio, Sí, perfecto. ¿Y cómo mido su edad? en función a su fecha de nacimiento. Veo cuántos años tiene nada más, ¿no es cierto? Los años cumplidos. O pues esto, la fecha de nacimiento a la fecha actual. Entonces, ejemplo, se ha muerto, tenía 58 años y sí tenía enfermedad de base. ¿Habrá alguna variable más que influya en que los pacientes con coronavirus se mueran? El índice de obesidad, Lisa. Sí, podría ser. No lo vamos a considerar, ¿ya? Por la siguiente razón, la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado mucho, pero yo creo que sí influye. En este caso, la obesidad sería X3. Pregunta, ¿cómo mido la obesidad? Puede ser en peso o también como variable dicotómica. ¿Tenía sobrepeso o no tenía sobrepeso? Es dicotómica. Tenía, no tenía sobrepeso. Ahora, fíjense esto. Ya, les voy a contar lo siguiente. Tengo aquí a la persona que se denominaba Ana. Ana ha sobrevivido.
tenía enfermedad de base, su edad era de 45 años y en obesidad, si mido por el peso, Ana me ha dicho que pesa 70 kilos. Pregunta, ¿Ana es obesa o no es obesa? No lo es. Dependiendo de su estatura. Les vuelvo a preguntar, ¿Ana es obesa o no es obesa? Es obesa, dice. Es obesa, dice. Perfecto, entonces la obesidad también podría calcular por el índice de masa corporal. ¿Ya? Bueno, ahí está. Pero no vamos a tomar en cuenta solamente estas dos variables. Todo esto no. Entonces, continúo llenando mis datos. Voy a decir Julio. Solo hay 1 a 0, ¿no? Las opciones. 1 ha sobrevivido, no tenía enfermedad de base y tenía 25 años o 35 años. Pedro ha muerto, no tenía enfermedad de base y tenía 48 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto ya no me permite a mí hacer esta gráfica donde Y tenga el resultado de 1 o de 0. Ya no puedo hacer esto. ¿Por qué razón? Porque aquí solo entra una variable. ¿Sí? Pero voy a encontrar lo siguiente. Cuando yo tengo, si tenía o no tenía enfermedad de base, va a ser lo siguiente. Enfermedad base. 0 no tenía, 1 sí tenía, ¿no ven? Vamos a dibujar. El primer paciente, Juan, ha muerto, está aquí abajo. ¿Tenía enfermedad de base? Sí. Segundo paciente, Ana, ha sobrevivido, ¿tenía enfermedad de base? No. Julio ha muerto. Julio ha sobrevivido. Ha sobrevivido, lo cual aquí 0 es muerte, 1 es sobrevivir. Julio ha sobrevivido, por lo tanto está en el 1 de sobrevivencia. No, creo que me he equivocado en la gráfica, ¿no? Aquí, perdón, un momentito, vamos a volverlo a hacer desde el principio. Juan, 0, aquí, y 1 porque tenía enfermedad de base. Y se ha muerto, ¿no? En la codificación me estaba equivocando. Luego, Ana ha sobrevivido y también tenía enfermedad de base. Aquí está. 1, 1. Este es el primer caso, 1, 0. Luego, Julio ha sobrevivido también y no tenía enfermedad de base, o sea, estaba aquí. Luego, Pedro, 0, 0. Fíjense qué ha pasado con mi gráfica. Medio que no se entiende mucho. ¿Y qué va a pasar si tuviera otro caso? Estas son las 4 posibles opciones. Si tuviera otro caso, digamos, Lena,
Lenar ha sobrevivido. Enfermedad de base sí tiene. Edad, 35 años. Entonces, fíjense, uno aquí y uno aquí. Entonces, sería otro punto aquí, ¿no? No se va a ver tan bien, pero se van a ir acumulando los puntos en dos lugares. ¿En qué lugares se van a ir acumulando los puntos? ¿Alguien sabe? Solo hay 4 posibles respuestas, pero ¿dónde se van a ir acumulando los puntos ahí? Aquí. Mueren los que tienen enfermedad de base. La mayor parte de los que tengan enfermedad de base van a morir. O sea que la mayoría de los puntos va a estar aquí. Y los otros puntos sobreviven los que no tienen enfermedad de base. Aquí va a estar. Gran cantidad de puntos. Sobre este punto, ¿no? Entonces, así va a ser la relación. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a continuar con el gráfico y voy a hacer voy a dibujar la otra variable. Aquí. Ahora sí, nuevamente. Y, 1 y 0. Y en X ahora voy a poner la edad. ¿Dónde? En función de la edad voy a ir poniendo. El primero, Juan, 0, es decir, muere. ¿Cuántos años tenía Juan? 58. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hasta ahí, ya. Entonces, Juan muere. Y Juan tenía una edad de 10, 20, 30, 40, 50 y 8, aquí. Luego, Ana. Ana sobrevive, tenía 45. Por aquí. Julio sobrevive, tenía 35. 10, 20, 30, 35 aquí. Pedro muere, tenía 48. Aquí. Lenar sobrevive, tenía 35. 2 con 35, bueno. Ahí. Entonces ya nos imaginamos que va a haber una relación así. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Aquí hay una relación, los que han tenido mayor edad, miren, esto es muerte y esto es sobrevivencia. Los de muerte tienen gran chance de morir los que tienen a partir de 50 años para arriba, ¿se dan cuenta? Los que tengan aquí, no sé, unos 49 años tendrán pues, un 50% de probabilidades de morir, digamos, ¿no ve? Así. Ahora, estos modelos han sido muy utilizados en salud, por eso también les he puesto el ejemplo de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes preguntamos y lo siguiente, y siempre les he puesto estos ejemplos yo en finanzas, ¿no? ¿Voy a ganar o voy a perder en el negocio? Y ustedes dicen, no sé, ganas, pierdes, no sé, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no ve? Pero lo que queremos saber cuál es la probabilidad. ¿Sí? Y muchas veces cuando se le pregunta al médico, ¿va a sobrevivir o no va a sobrevivir? Y qué lindo fuera que el médico tenga un estudio de estos y nos diga, existe 70% de probabilidad de que se muera. Y nosotros ya tomamos nuestras previsiones, ¿no ven? ¿Sí? Ojo que
Esto es clave y es fundamental porque nos va a permitir pronosticar el futuro y ese pronóstico de futuro, ese porcentaje de probabilidad nos permite a nosotros establecer y definir características mejores y dar una respuesta cuantitativa, que es lo que queremos, ¿sí? Porque lo peor que nos puede pasar es que vayamos a algún lado y nos digan, oh, sí, a veces se muere, a veces no se muere. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Cuánto? Sí, no, sí, no sabemos. ¿Sí? Lo mismo nos pasa en las empresas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un modelo financiero. El modelo financiero dice, paga el crédito. ¿Y qué opciones va a haber? Si paga, no paga, si paga, no paga, si paga, si paga, si pagó, no pagó, ¿no? Pregunta, ¿en función de qué está que una persona cumpla o no cumpla con un crédito? El ingreso. Perfecto. El ingreso. Si tiene buen ingreso, tiene chance de pagar. ¿El ingreso en qué se va a medir? Ah, bueno, este gana 6.000 bolivianos y no había pagado. Mira, y este gana 7.000 y por eso sí ha pagado y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué otra variable puede afectar a que paguen o no paguen? ¿La edad afectará a que alguien cumpla o no cumpla con un crédito? Mm, Creo que sí. Listen. Sí, Sí, puede o ser. sea, Ya, bueno, hay que pensarla bien. Puede haber 8 variables más importantes. Otra variable que influye entre el pago y no pago de un crédito. Dicen tal vez si tienen otra deuda o no. Ah, perfecto. Otra deuda. ¿Y eso cómo se categoriza? Como 0 cuando no tiene otra deuda, 1 cuando tiene otra deuda, ¿no? Edad, digamos aquí que el anterior cliente 58 años, listo. Entonces, puedo hacer yo con las variables que quiera, ¿ya? Y al ser un modelo cualitativo, ¿qué necesitamos? Obtener bien los datos estos. Esto y las otras variables. En un banco es fácil porque te hacen llenar un formulario con todas estas situaciones, ¿no? En un hospital es fácil porque te hacen hacer el registro de tu edad, si tenías enfermedades o no. Entonces, estos modelos no son tan difíciles de aplicar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. A ver, nos queda un minuto, ¿sí? Vayan pensando en este minuto otro modelo y si encuentran, me dicen. Otro modelo, pensado por ustedes, por favor. ¿Algún otro modelo?